Bien, parece que todo está bien, ¿no? Empezamos en unos segundos. Buenos días. Bien, jóvenes, buenos días. Como podrán apreciar en la diapositiva del título, tenemos un nuevo tema llamado estadística. Parte 1 dedicada a las tablas y gráficos. Bien, ¿listos para comenzar? Por si acaso, en este capítulo se requiere mucho uso de calculadora que tenga todas sus características, ¿no? Una buena memoria en la calculadora para poder hacer operaciones simultáneamente. Bien, una definición breve de lo que es la estadística. Es una herramienta que ayuda a los investigadores, ¿no?, en desarrollar sus eh, proyectos, sus propuestas de investigación. ¿Se ve bien o hay algún obstáculo? A ver, jóvenes, dígame, ¿se ve o no se ve? Muy bien, ya. Como siempre, bueno, más que nada ahora en este capítulo, conviene hacer una reseña histórica. Desde su origen, cómo empezó, ¿no? El nombre estadística viene de la palabra en latín status, o sea, estado, ¿no? Porque la desarrollaban los jefes de gobierno de diferentes, digamos, en esa época, pues, reinados, todavía no había ni siquiera países, ¿no? Un primer antecedente se puede registrar en Egipto, 3000 años antes de Cristo, ¿no? Es la época en que se construían las pirámides y justamente por ahí empieza se descubrieron, ¿no?, papiros, un registro de que había una construcción y las personas que trabajaban en ella estaban registrados, ¿no? Bien, había un resumen de los recursos que se debían aplicar a la construcción de las pirámides, ¿no? Eso se
confirma con lo que ha escrito Heródoto, ¿no? Los historiadores de la antigüedad, ¿no? Y tenemos justamente una imagen alusiva, ¿no? a Egipto. En primer plano la Esfinge y detrás de ella la Gran Pirámide, ¿no? También tenemos elementos de la estadística en China. ¿Bien? Ahí está una especie de anotación en ideogramas chinos, ¿no? Sobre estadística. También los griegos. Ellos hacían censos que también luego hacían los romanos, ¿no? Miren, la estadística es muy antigua, ¿no? Desde antes de Cristo. 3000 años, 2000 años, 600 años antes de Cristo, ¿no? En plena era cristiana, en Roma, se sabe, ¿no? Por, por, la, por los orígenes de la cristiandad, ¿no? Que a Belén tuvieron que ir para registrarse en un censo, ¿no? José y María, ¿no es cierto? Ellos censaban a su gente y también a la que estaba en sus provincias cada 5 años, ¿no? Anotaban nacidos, difuntos, matrimonios, ¿no? Bueno, esta es en la época del Imperio Romano, más o menos los primeros siglos de nuestra era, ¿no? Acá miren, en el siglo XI, Guillermo el Conquistador hizo ya un catastro, un censo de terrenos, ¿no? En Europa. Acercarnos ya a los tiempos modernos, tenemos trabajos de estadística hechos por John Brown, siempre anotando cuántos nacían, cuántos morían en una población. Eso actualmente lo hace o lo estudia la demografía. Bueno, acá en el Perú todo eso lo registra el instituto correspondiente, ¿no? Que creo que se llama INEI, ¿no? INEI. De vez en cuando el INEI contrata jóvenes, ¿no? Para sus campañas, sobre todo para los censos. Muchos jóvenes universitarios de los primeros años trabajan, ¿no? Han trabajado en el INEI como eh, voluntarios, ¿no? Obvio que remunerados, ¿no? Últimos datos ya en siglos más recientes, nombres como Galton y Pearson aportaron algunas leyes correspondientes a la estadística descriptiva y a la inferencial. También Fisher. Ahí tenemos a los nombrados, la curva de Fisher, ¿no? Que se usa para algunas poblaciones de tipo especial.
Bien, continuamos. Ahora sí ya vamos a empezar con las definiciones propiamente dichas del capítulo. Tenemos las primeras definiciones sobre población y muestra. Bueno, la estadística es una ciencia muy joven, muy nueva por lo visto, ¿no? Profesor, Diga, mi compañero dice que no le dejan de entrar. ¿quién, ah? No sé cómo se llama, pero dice que no le deja entrar. Dice que está de las 8 intentando entrar, pero no acepta. ¿Y él quién es para saber si está en el aula, pues? Porque si no puede entrar es porque no está bien registrado. O sea, su correo debe ser Gmail para empezar. Con eso ingresa automático. Dice ¿No que es saben quién? Alonso Espinosa Ramos. Y ahí, ¿ustedes lo conocen? ¿Es de este salón? Sí, sí es. ¿Y asiste diario o solamente hoy día ha No dejado? sé si es el diario. Bien, vamos a chequear si está en la lista un ratito. Alonso Espinosa Ramos. Bien, sí, vi que está en la lista. Así que vamos a luego averiguar por qué no ingresa automático. Para que ingresen automáticamente tienen que hacer un protocolo, ¿no? Entrar con el correo que ustedes han dado a la base de datos del CPUNI, ¿no? No sé si entienden esa condición, ¿no? Que es necesario empezar con el correo que registró la universidad, ¿no? Si usan otro correo no van a poder entrar. Ya, ¿entendieron? Sí, Espero que profesor. sí. Ya. Bueno, estábamos diciendo que la estadística era una ciencia nueva. Sin embargo, han visto que se usa desde hace siglos, ¿no? Milenios. Entonces, ¿por qué es nueva? ¿Quién sabe eso? Esa contradicción aparente, ¿no? Es nueva, pero se usa hace miles de años. Entonces no es nueva, ¿no? Seguramente porque recientemente lo han desarrollado como algún tema en particular. Bueno, lo que pasa es que como ustedes son jovencitos, ¿no? ¿Alguna vez han hecho una investigación? Todavía no, están muy jóvenes. Bien. Entonces, cuando una persona investiga, es porque quiere encontrar algo, ¿no es cierto? Sino para qué investigas, ¿no? Los que investigaron la vacuna, ¿para qué investigaban? Para encontrar, obviamente, la vacuna, ¿no? Ya. Bien, entonces, la mayoría de investigadores acepta que su tema de desarrollo es científico, o sea, pertenece a una ciencia, cuando la ciencia que él está defendiendo, en este caso la estadística, presenta leyes, ¿no?
y usa esas leyes, ¿no? Por ejemplo, en física y en química. ¿Ustedes conocen leyes en la física y en la química? Como cancha, ¿no es cierto? Ya, entonces en estadística había un problema. No encontraban ninguna ley de estadística. Además, no tenía leyes, pues. Pero recién fue hace inicio del siglo pasado que hubo una personita, un investigador, que descubrió una ley estadística, ¿ya? Una nomás. Y con eso se aceptó que la estadística es una ciencia, ¿no? Por eso dije que es una ciencia nueva, porque se ha reconocido como tal recién hace, en los años 1900 para adelante, ¿no? Bien, como parte de una investigación, el que está haciendo esa investigación recopila, ordena, clasifica y presenta datos, ¿no? ¿Para qué hace eso? Porque está estudiando una población. Cuando no puede abarcar toda la población, puede estudiar una muestra. Bien, es lo que pasa cuando se adelantan al resultado de algo porque han hecho un sondeo, ¿no? Se aplica a una muestra y eso lo proyectan a toda la población. Bien, hay ejemplos de población. Estos son dibujos de personitas, ¿no? Si tienes tiempo y recursos suficientes, puedes tú preguntar o enterarte de lo que estás investigando a cada elemento de la población. Pero si no, tienes que tomar un pedazo, un poco, un subconjunto de ella que se llama muestra. ¿Sí? El todo se llama población, el subconjunto se llama muestra. ¿Entendido? En la mayoría de investigaciones se utilizan muestras. La población no puede ser abarcada siempre, ¿no? Salvo que tú realices un censo. Por ejemplo, en las escuelas del Perú, cada 2 años hacen una evaluación censal. ¿Qué significa eso? Que le toman un examen a todos los estudiantes, no interesa de qué colegio sean. Censal quiere decir que abarcan a todos los estudiantes de un cierto grado, ¿no? Eso sirve para elevar informes a la UNESCO, a oficinas, a instituciones internacionales, ¿no? Que se preocupan por sondear cómo anda la educación en cada país. Bien. Les dije de vez en cuando nomás se hacen algo censal que abarca a toda la población. Cuando no se puede, solo se hace muestreo. Se aplica la investigación a una muestra. Generalmente es por ahorro, porque se necesitan muchos recursos para investigar toda la población. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas son obesas en el Perú? Nadie va a estar pues con una balanza, ¿sí?, pesando uno por uno a todos los pobladores peruanos, ¿no? Simplemente se apela a una muestra, jóvenes, medianos y, y mayores, ¿no? Se busca una muestra, hombres, mujeres, ¿no?, de todas las regiones, costas, sierras, selvas. Entonces abarca una especie de panorama restringido de toda la población peruana. Como parte de las primeras definiciones tenemos lo que es población y lo que es muestra, ¿no? Y luego el dato es lo que interesa observar en cada elemento de la población. Es el valor que se obtiene al hacer esa observación. Bien, tome nota de esta primera diapositiva que ya tiene elementos que pueden ser preguntados en una prueba, porque les pueden hacer preguntas de tipo teórico también, ¿ya? Y si tienen preguntas, hagan sus preguntas.
Avanzamos. Ahora vamos a estudiar qué es una variable estadística. Hay dos tipos. Bien, la definición primero de variable es que es una condición que tú quieres observar, ¿no? Por ejemplo, estado civil de una persona, nacionalidad, grado de instrucción, ¿no? Fecha de nacimiento, ¿qué más? Edad, estatura, ¿no? Peso. ¿Cuántos datos se le pueden eh, extraer a elementos de una población, ¿no? ¿Sí? Eso que tú registras, eso se llama, la característica que observas, eso se convierte en un dato. Según la característica observada, pues hay dos clases. Una variable puede ser cualitativa o cuantitativa. En la cualitativa no hay números, simplemente se registran términos como palabras, color de una tiza, ciudad de residencia de una persona, su grado de instrucción, etc. Cuantitativa, ahí sí hay números, ¿no? Si los números son muy llenos de decimales, se llama continua, y cuando no, se llama discreta. En la continua, entonces, tú haces una medición, por ejemplo, la temperatura, cuando te miden, cuando vas a un mercado, te miden la temperatura, y a veces el termómetro que usan es especial, ¿no? Electrónico, digital, y te botan la temperatura en varias cifras, ¿no? Igual para tu estatura, tu peso. Puede salir en décimos, centésimos, hasta miles. Bien, a esa clase de resultados se le llama variable cuantitativa continua, porque los números que resultan de la medición son números reales. Es discreta cuando esos números son enteros. Resultaron de contar. ¿Sabe? Creo que acá viene un ejemplo. Acá hay una situación, digamos, en donde se describe el inicio de una investigación, ¿no? Esa investigación abarca a hogares del distrito de Magdalena en Lima. De esos hogares van a sacar esta información: número de hijos, calle donde viven, ingreso mensual del jefe de familia, consumo de energía eléctrica. Bien, mira, variedad de datos, pero no todos son variables cualitativas o cuantitativas. Hay que averiguar cuáles son, ¿no? Bien. La población es todos los hogares del distrito de Magdalena. Pero ojo, no se está abarcando a todos los hogares. ¿O ustedes creen que en Magdalena hay 60 hogares? No, ¿no? ¿Conocen Magdalena por casualidad? ¿Alguien vive por Magdalena? ¿No saben qué es Magdalena? A ver, ¿quién vive por Magdalena y muere por Susana? Alguien. El CEPREUNI queda en Magdalena, ¿sabían eso? Bueno, el CEPREUNI queda en Javier Prado, las últimas cuadras que ya pertenecen a Magdalena. ¿Bien? Ya.
Y Magdalena es un distrito grande. Si yo estudio a 60 hogares de dicho distrito, no esos 60 no van a ser toda la población. Evidentemente, este ejemplo trata sobre una muestra, cuyo tamaño es pequeñito, ¿no? 60. ¿Sí? Hay variables entre las mencionadas, cualitativas, la dirección, por ejemplo, y entre las cuantitativas está el número de hijos, esa sería discreta, el consumo de energía, esa sería continua, porque a veces te viene pues en decimales de esta medida de energía, ¿no? El kilovatio hora. Ya, pueden copiar ese ejemplo también, todo, todo. Y si tienen preguntas, pregunten. Por ejemplo, acá no se mencionó, pero el ingreso mensual del jefe de familia de esos hogares sería una variable cuantitativa continua, ¿no? Porque puede ir en soles, centavos, ¿no? No necesariamente es un número entero. ¿Alguien entendió cuando yo pregunté si quién vivía por Magdalena y muere por Susana? No, no. Es una canción. Muy bien, muy bien. Claro, no es de la edad de ustedes, pero es una canción. Muy buena, por cierto. Antes la cantaba la gente. Muy bien, muy bien. Ya, no escriban toda la letra de la canción porque hay palabras que no se pueden publicar. Avanzamos. Ya, ahora para que practiquen una aplicación, un ejemplito. A ver, padre de familia, de estudiante del turno tarde del C-Pregunta, ¿no? De un ciclo cualquiera. A ver cuál de estas afirmaciones es correcta. A, B, C. Cada una cuenta como posible correcta, pero solo una es correcta. A ver, escojan. Lean una por una y tienen que decidir quién es verdadera, quién es falsa. Solo hay una que es correcta. Yo digo que es la T, profesor. La T. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta más apropiada. Población. Los padres de los estudiantes del turno tarde, ¿no? Esa sería la población. Un muestreo sería una o dos aulas nomás de todas las que hay, ¿no? Y como van a estudiar, van a considerar
la profesión de cada padre, entonces es cualitativa. Como dije, la muestra sería algunos, ¿no? Algunos padres. Por ejemplo, si son varias aulas del turno tarde, de una o dos aulas, nada más, ¿no? Según eso, ¿cuál es la respuesta? Parece que La D, puede ser la A, ¿no? la D, es la D, la D. Ah, ya, la B, ¿no? La D, la D, la D, la D, la D. Acá dice toda, acá es del turno tarde, ¿no? La D, la D. Es que la B dice cualitativa discreta. Ahí está mal. La C, ya estoy en la C. Algunos, la muestra puede ser esa y la variable es cualitativa. Ya, esta es mejor, ¿no? La población la conforman todos los padres del turno tarde y la variable es cualitativa. Bien. La E no es porque estaba buscando cuál podría ser verdadera parte de la D y no hay ninguna. La C no es porque acá dice que es de ambos turnos y ya se definió que era tarde nomás, ¿no? Entonces la D es la mejor respuesta. Puedes copiar. Ya, entendido, aceptado que es la D, ¿no? No puede ser otra. Avanzamos. Miren, esta es una pregunta de tipo teórico. Hay que haber leído bien cada definición para poder marcar con seguridad. Ya, otra más. Otra etapa en la investigación estadística es la presentación de los datos, ¿no? O sea, cómo se usan, cómo se termina presentando los datos a través de tablas y gráficos, ¿no es cierto? Vamos a estudiar características de cada uno de esos posibles elementos que permiten presentar datos, ¿no? Las tablas y los gráficos. Pero ojo, empezamos con variable cualitativa por el momento. Luego hacemos lo mismo para cuantitativa. Bien, una característica que presenta una tabla es el conteo de elementos. Se hace a través de una cantidad llamada frecuencia. Empezamos dando el ejemplo siguiente para que entiendan qué es frecuencia. ¿Bien? Tenemos esos vehículos anotados o recopilación de datos, tenemos estos vehículos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 vehículos, ¿no? De los 10 vehículos hay algunos que son autos, otros que son taxis, también son autos, ¿no? Pero digamos que estos son autos particulares y estos son autos para servicio público. Y este es un bus, estas son bicicletas. Entonces hacemos una tabla con un renglón para cada caso. Movilidad, por ejemplo, tipo auto, tipo taxi, bus o bicicleta. ¿Cuántos hay de cada clase? A ver, de autos, 4. 4, taxis 3, un bus y 2 bicicletas. Eso es un total de 10 elementos. Es la suma de estas frecuencias. Eso es lo que significa frecuencia, ¿no? El llevar a una tabla el número de elementos contados por cada categoría Eso en es la clase para hídrica variable one, cualitativa, porque acá lo que estamos, cualitativa. el tipo de movilidad es digamos, un nombre, ¿no? Este sería auto,
público, perdón, auto particular. Esto sería auto público, auto para servicio público. Este sería un bus para transportar grandes cantidades de pasajeros y este es bicicleta. Entonces, así se cuenta en variable cualitativa. Sencillo. También hay otras frecuencias, por ejemplo, la frecuencia relativa, ¿no? Vamos a estudiar eso. Cuando se suman todas las frecuencias de los casos que se presentaron, la suma se llama número de elementos de la muestra o población, representada por la letra n, ¿no? N entonces es la suma de las frecuencias, es una primera propiedad. Ya, siguiente. La frecuencia relativa se representa con la letra H. Es como un número decimal, pero partiendo de una fracción, ¿no? El ejemplo mismo del caso anterior, ya sabíamos qué frecuencia tenía cada tipo de vehículo, pero para pasarlo a frecuencia relativa simplemente hay que dividir, ¿no? La frecuencia normal entre el total. Por ejemplo, si n el total es 10, entonces la frecuencia para el primer tipo de vehículo se convierte en 4 décimos. Si lo escriben en decimal sería 0,4. 3 décimos para el otro o 0,3 y así sucesivamente. Al sumar todas las frecuencias debe salir 1. Ojo, la suma de las frecuencias relativas da 1. Estas también se pueden indicar como porcentajes. Este es un 40%, este es un 30%, 10% y 20%. Si suman esto, sale 100% que equivale a 1. Ya. Entonces la frecuencia relativa tiene 3 maneras de indicarse. Como decimal, como fracción o como porcentaje. Pueden copiar esta diapositiva. Acá está la fórmula de H. H es F sobre N. Propiedad, suma de H es igual a 1. ¿Está bien? Sí, está bien. Avanzamos. También se pueden ir acumulando. Se van acumulando las frecuencias según como avanzamos en la tabla, ¿no? Renglón por renglón. Esto más se hace para frecuencias, para variable cuantitativa, ¿no? Pero desde ahora ya la vamos presentando. Copien eso, ¿eh? Esta se aplica pocas veces en variable cualitativa, pero más en variable cuantitativa, así que aprovechamos para que se presente aquí nomás la fórmula y luego ya la aplicamos en cuantitativa. Ya, entonces avanzamos rapidito a la siguiente. Hay dos formas de presentar variable cualitativa de manera gráfica, ¿no? Usando barras o usando sectores circulares. Ejemplo,
Si encima de cada nombre, auto, taxi, bus, bicicleta, hacen una barrita o un dibujito que represente hasta dónde llega en el eje vertical, o sea, la frecuencia. O sea, hacen un dibujito cuya altura sea una de estas frecuencias, ¿no? Los autos, ¿se acuerdan? Los autos rojos eran 4, se levantan una barra hasta el número 4. Taxi, una barra hasta el número 3, bus era 1 y bicicletas 2, ¿no? Ese sería el dibujo de las barras. Alturas del tamaño que se indica en la frecuencia, ¿no? Y si fueran en un círculo, entonces los autos, los taxis, las bicicletas y los buses, ¿no? Cada dibujo, cada sector tiene su color, ¿no? Y ya saben, el 40% es para el dibujo para representar a los autos, el 30% para los taxis, etc., ¿no? Cada uno de estos porcentajes corresponde a un ángulo en el centro del sector, ¿no? Hay que tener cuidado porque los ángulos en un dibujo así como este, en un círculo, los ángulos centrales suman 360 grados. Y si yo no estoy considerando grados, sino porcentajes, esos sectores suman 100%. ¿Bien? Profesor, ¿podría volver a la anterior? Claro, Un momento. dentro de un ratito. Vamos a terminar esta y regresamos a la anterior. ¿Qué es eso? Un aplauso por los dibujitos. Ah, ya. Entonces, esta es la presentación de eh, barras o sectores circulares para el ejemplo que estamos estudiando. Ya, y vamos a regresar, como decía su compañero, al anterior. Ya, este es el anterior. Ojo, esto no es más utilizable en cuantitativa, no mucho en cualitativa. ¿Por qué digo que no se debe usar en cualitativa? Porque es un poco incómodo que ustedes digan qué clase de vehículo sale cuando suman un taxi con una bicicleta, ¿no? Ustedes no pueden juntar, pues. Puede juntar este bus con bicicleta, acá hay uno y acá hay dos. Estos tres que estamos sumando, ¿qué son? Bueno, son vehículos nada más, no podríamos decir más una gran cosa de eso, ¿no? Ya, avanzamos a la siguiente. Propiedades cuando el dibujo es circular, ¿no? El ángulo central y la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si estamos considerando preferencia de cursos, hay estudiantes que prefieren un curso, otro curso, etc., ¿no? N1, N2, N3 serían las frecuencias y cada una de ellas está dibujada y le corresponde un ángulo en el centro, ¿no? Un ángulo central. Por razones, ¿no? Si suman todos los antecedentes sale el total N elementos y si suman todos los ángulos sale el total 360, ¿no? A esto se refiere, ¿no? Que a cada frecuencia le corresponde un ángulo de manera proporcional. Luego podríamos decir que a cada ángulo le corresponde un porcentaje, ¿no? Y establecer ahí un factor de conversión. Eso ya se verá en los problemas. Tome nota de esto.
Avanzamos, siguiente. Ahora para variable cuantitativa. Igual, hay tablas y hay gráficos. Ya. Miren, ahora hay abundancia de gráficos. Según el caso, vamos a ir viendo, ¿no? Las tablas siempre van a llevar frecuencias, las dos clases, ¿no? Absoluta, se representa con la letra F, y relativa con la letra H. Ya, empezamos con los datos, que se dice datos no agrupados o sin clasificación. Esto se hace cuando presentamos una tabla, y la tabla no es muy larga, no tiene por qué ser muy larga una tabla en estadística. Entonces, como son pocos elementos diferentes, podemos hacer una tabla más o menos de 5 o 6 renglones, ¿no? Bien. Y registramos para cada renglón la frecuencia. Las frecuencias del tipo F son absolutas. F minúscula cuando no se han juntado y F mayúscula cuando se han juntado de arriba abajo en la tabla. Y las relativas se indican con la letra H. Ya saben, es lo mismo que hemos explicado para variable cualitativa. Bien. Ahí están las fórmulas. Si sumas las frecuencias, te sale el total de elementos. Acá está la propiedad esa, suma de frecuencias absolutas igual a n. Si sumas las frecuencias relativas, te sale 1. Estas de acá son las más importantes, las dos últimas, ¿no? Esto lo vamos a explicar mucho más detallado en un ejemplo. Tome nota primero de las fórmulas. Acá tenemos una fórmula importante, ¿no? Cada h es igual a una f dividida entre n, ¿no? Y si despejas, f es igual a n por h. Bien, avanzamos. Siguiente. A ver, un ejemplo para que practiquen. Hago una tabla con las frecuencias para esos datos. Ya, a ver. ¿Cuántos renglones tendría la tabla? Un renglón para el dato que vale 3, otro para el dato que vale 4, porque hay que ir en orden, otro para el dato que vale 5, 6, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Que no pasa de 6 o 7 renglones. Entonces la tabla va a salir así. Números desde el 3 hasta el 10. Uy, ¿entienden todo lo que apareció? A ver, ¿entienden por qué acá hay un 2? Porque hay 2, 3. Muy bien, hay que tener buena vista. El 3 por acá, el 3 por allá, se cuenta cuántas veces apareció. Entonces hay dos hospitales en donde hay 3 camas UCI. Uy, qué terrible ejemplo, ¿no? Esto nos hace acordar de lo que nos está castigando día a día. A ver, en 3 hospitales hay 4 camas UCI por hospital, ¿no?
y así sucesivamente. El total de camas es la suma de todos, ¿no? ¿Cuánto saldrá? No sé. A ver, 2 más 3, sale 20, ¿no? No son 20 camas, son 20 hospitales. Tantos Profesor, ¿por qué hospitales. ahí está A, los dos H mayúscula? ¿No sería uno minúscula? Tienes mucha razón, ahorita lo corregimos. Ya, entonces primero, estas son las frecuencias simples sin acumular. Estas son las frecuencias acumuladas. ¿Por qué? Porque la primera se repite, pero la segunda línea ya tiene el número 5 porque se han juntado las dos primeras líneas, ¿no? 2 más 3, 5. Acá se pone un 7 porque 2 más 3, 5 más 2, 7. O sea, cada uno de estos nuevos números es la suma de los que hay desde la primera línea hasta la línea que yo estoy cerrando, ¿no? Entonces yo quiero decir, ¿por qué hay 8 acá? Porque la suma de todas las líneas hasta llegar al 1 de este renglón sale 8. Ya, y así se va a ir acumulando, ¿no? Bueno, si aquí acumulé hasta 8, más 6 que vienen en la siguiente clase ya tengo 14. Más 2, 16, más 2, 18 y más 2, 20. Este es el total de hospitales, ¿no? Si dividimos cada F entre 20, entre N sale 0,10. Si divido 3 entre 20 sale 0,15, ¿no? Ya, lo vamos a arreglar porque efectivamente una H debe ser minúscula y la otra minúscula. Muy fácil. Ya, se arregló. Ya, ahora sí pueden copiar. Ya está corregido el H. Ya, continuamos. Siguiente diapositiva. A ver, hacemos un diagrama parecido a las barras para el ejemplo del hospital, ¿no? De los hospitales. Las frecuencias varían, ¿no? Creo que desde 1 hasta 6, ¿no? Bien. Ya, a ver por qué el primer dibujito es un bastón que tiene tamaño 2. ¿Por qué? A ver. Porque X es la variable número de camas UCI, ¿no? Entonces había 2 hospitales con 3 camas UCI disponibles, ¿no? Eso es lo que se está leyendo. Por si acaso ahí están los números que correspondían al ejemplo, solo que ahora los he ordenado, ¿no? Hay 2 hospitales con 3 camas. Hay 3 hospitales, en cada uno 4 camas disponibles, ¿no? Hay 2 hospitales con 5, y así sucesivamente, uno con 6, muchos con 7, y así hasta llegar al último número. ¿Bien? Pueden copiar. A eso se le llama gráfico de bastones. También se pueden usar barritas, pero delgadas nomás porque si las hacen muy anchas se van a juntar. Espero que hayan entendido esta manera de graficar.
Y avanzamos. Siguiente, ¿no? Una aplicación. A ver, a propósito de sectores o diagramas circulares, analicen esto. Bien. En todo el dibujo, los 4 países representados producen 720 millones, ¿no? Piden la producción entre B y C, ¿no? La media, ¿no? La suma entre 2, ¿no? Bien. A B le corresponden 90 grados. 90 grados es un cuadrante, o sea, la cuarta parte de 720, ¿no? De ahí ya teníamos que es 360, ¿no? Y C le corresponde 120 grados, que es un tercio de todo, ¿o no? 120 grados es la tercera parte de 360, ¿no? Entonces será un tercio de 720. ¿Cuánto es un tercio de 720? Es 240, ¿no? Ya. Y 90 grados, que es la cuarta parte, es... Esto tiene cuarta parte. Así, 180, ¿no? De 180 más 240. Es de la suma, pero para sacar la media tiene que dividir entre 2. A ver, mentalmente, ¿cuánto es 180 más 240 entre 2? 180 más 240 entre 2. 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 180 más 240 entre 2.
180 más 240, creo que sí, 420, ¿no? 210. Y la mitad 210. Ya pues salió 210. Mentalmente se pudo hacer. Bueno, pero ahí está para los que quieran paso por paso, ¿no? La BD. Bien, avanzamos. Siguiente. A ver una más. A ver, esta. A ver. Ya hay respuestas, ¿no? Parecería la composición del aire, ¿no? En la atmósfera, pero no creo, porque en la atmósfera, el aire de la atmósfera tiene bastante nitrógeno y oxígeno, pero no tiene mucho de los otros. O sea, acá hay nitrógeno y hay oxígeno, pero demasiado, hay demasiado de otros gases, ¿no? Entonces, esto no es aire. Bien, bueno, igual lo resolvemos. Suma de ángulos igual 360, vamos a hallar x, a ver sumando todos los valores conocidos y los que tienen x, ¿no? Sale un x de cuánto, de 40 grados, ¿no? Bien. Ahora con eso averiguamos cuántos litros de nitrógeno están representados, ¿no? A nitrógeno le corresponde 3x, o sea, 120 grados. Allá pues el doble, ¿no? ¿Por qué? Porque a 140 grados le ha correspondido 280 litros, ¿no? Pues el volumen en la mezcla correspondiente al oxígeno es 280 litros, pero su componente, el componente oxígeno, está representado por 140 grados, como decir, por cada grado 2 litros, ¿no? Por 2. Entonces, si acá hay 3x grados, o sea, 120, por cada grado 2 litros, entonces por 2, 240. Mentalmente. Está para los que quieran completar. La D, muy bien. Todos lo habían hecho correctamente. La gran mayoría, ¿no? Aquí veo las anotaciones de Diana Isabel, de Valeria, Marco Antonio y
Nicolás, Martín Nicolás. Pero hay otros nombres, sino que en el chat ya no se ven. Casi todos han puesto sus respuestas. ¿Sí? Bueno, estos problemas de aplicación son suavecitos, ¿no? Más adelante ya veremos los problemas de la separata. Ya, siguiente. Ninguna pregunta acá, ¿no? Todo clarito. Ahora los datos vamos a presentarlos en grupos. Se llama datos agrupados. Cuando hay muchos números y no entran en una tabla renglón por renglón, hay que comprimir, ¿no? Bien. Generalmente esto ocurre cuando la variable es continua, ¿no? Hay demasiados valores diferentes, entonces hay que agruparlos. Es como que yo les tomo un examen con puntaje, ¿no? Algunas preguntas valen más, otras preguntas valen menos, y la calificación es de 0 a 20, ¿no? ¿Ustedes han dado exámenes cuando les calificaban de 0 a 20? ¿Alguna vez le reclamaban al profesor, ¿por qué me ha puesto 0 en esta pregunta que vale 2 puntos? Y el profesor decía, porque no has hecho nada. No, pero miren, yo aquí hice un garabato, eso vale, ¿no? Póngame medio punto. Y el profesor te ponía o no te ponía medio punto. Claro, el medio punto a la larga sumaba, ¿no? De repente dicen, tenía 7,5, ya lo redondeaba a 8. Entonces, cuando tú das exámenes y las notas pueden ser de 0 a 20, incluyendo puntos decimales, punto 5, hay un montón de notas. Entonces no voy a hacer para cada número posible un renglón. Entonces, los que han sacado 0, los que han sacado medio punto, los que han sacado 1 punto, los que han sacado 1,5, así. Nuestra tabla sería interminable. Entonces, aquí mejor es hacer una clasificación. ¿Y cómo? En una forma ya resumida, digo, todos los que sacaron nota entre 0 y 5. Los que tienen nota entre 5 y 10. Y los que tienen nota entre 10 y 15 y entre 15 y 20. O sea, divido todo en 4 grandes grupos llamados clases, ¿no? Eso se llama clasificar, ¿no? Viene de clase. Formar clases con los datos, ¿no? Bien. No siempre van a ser números así bien cuadraditos como son las notas, que yo sé que valen de 0 a 20, pero hay números que están muy revueltos. Bien, entonces, cuando los números están muy revueltos, se hace todo un protocolo. Primero se determina el menor valor de la muestra y el mayor valor también. Entre ellos hay una diferencia que se llama rango. Rango o recorrido. Luego, para saber cuántas clases o categorías va a tener tu tabla, aplicas esta formulita. Logaritmo del número de datos multiplicado por 3,3 y sumándole 1. Esto no bota un número bonito, sale un número decimal, pero lo usas como referencia, ¿no? Como esto te va a decir cuántos renglones va a tener tu tabla, entonces luego con la cantidad de renglones determinas de cuánto en cuánto avanzas tus clases, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo notas de 0 a 20, si quiero 4 clases, cada clase tiene amplitud 5, 20 entre 4, 5. O sea, la primera clase es de 0 a 5, la segunda de 5 a 10, y la siguiente de 10 a 15, etcétera, ¿no? O sea, hay que hacer una división. El recorrido o rango se divide entre el número de clases para saber de qué tamaño es cada clase. Eso cuando quieres clases del mismo tamaño, ¿ya? Así, por ejemplo, ¿no? En la escala que estamos graficando acá, el primer punto corresponde al mínimo dato y el punto más alejado al máximo, ¿ya? La diferencia entre ellos es la R o recorrido o rango, y el número de intervalos es
1 más 3,3 de esto, ¿no? O sea, ¿cuántos rectangulitos de estos hay, ¿no? ¿Cuántas categorías se han definido, ¿no? Por ejemplo, en mi ejemplo de las notas, si esta nota la mínima es 0 y la máxima es 20, yo agrupo para que formen 4 grandes grupos, entonces sería de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20, ¿no? Habría 4 clases nada más. A eso se le llama ancho de clase o amplitud. Y ese es el recorrido o rango. La diferencia entre el mayor y el menor dato. Más formulitas. Si la primera cajita empieza en un punto y termina en otro punto, entonces al primer número se le llama límite A sub i y al segundo B sub i. Límite inferior o límite superior. El punto medio se llama marca de clase. Es la semisuma de los extremos. Ese es el punto medio. El punto medio de este intervalo. Bien, pueden copiar. Profe, abajo dice el logaritmo de n, ¿no? El logaritmo del total del... Sí. Dice el logaritmo de- Un ejemplito lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Este es en forma genérica y luego vamos a pasar a una aplicación. Primero copien eso. Ya, ¿copiaron? Ya, entonces estas formulitas las vamos a aplicar en un ejemplo. Acá está el ejemplo. A ver si logran visualizar. Consumo de energía en kilovatios hora de 20 viviendas, ¿no? ¿Está? Automáticamente se ha ido avanzando con el protocolo. A ver, no sé si retrocedo un poquito para que lo hagan mejor con pausa, ¿no? A ver, ¿cuál es el primer paso, jóvenes? A ver, ¿quién se acordó? He borrado lo que apareció ahí. ¿Qué es lo primero que se hace? N no, N acá está. Acá dice que N es 20. ¿Mañas? 20. N no es. ¿Quién dijo N? A ver, alguien habló. ¿Quién habló? Ah, diga, señorita, no le escuchamos. Diga. Muy bien, mínimo y máximo, ¿no? Ya usted que está hablando, a ver, ¿cuál es el menor y el mayor dato aquí en estos 20 números? El menor es 30 y el mayor es 80. ¿Cómo está tan segura? ¿Por qué he visto los datos? El mínimo es Porque 30 y el tiene máximo buena es vista. 68. A ver, de nuevo, el último que habló, ¿qué dijo? El mínimo, Mínimo es 30 y ¿ya? el máximo es 80. Conforme, perfecto. Parece que todos están de acuerdo con eso.
El n es 20, no hay problema con eso. El x mínimo es 30 y el x máximo 80. Hay que restarlos. 80 menos 30, 50. Están separados, ¿no? 50 por una diferencia de 50. Aplicamos la fórmula K igual a 1 más 3,3 logaritmo de 20 y sale 5. 5,3, ¿no? Lo redondeamos a 5. Fórmula. Una pregunta, ¿qué es logaritmo de 20? Le escucho bien bajito, pero voy a pedirle que por favor repita su pregunta. ¿Qué preguntó? ¿Alguien escuchó? Ah, la escribió, ¿no? ¿Qué es logaritmo de 20? Ah, la fórmula pues es logaritmo del número de datos. Como hay 20 datos, logaritmo de 20. En la calculadora científica pones logaritmo de 20 y te va a salir, creo que sale, a ver, ¿quién tiene a la mano una calculadora? A ver, multiplique, o primero dígame cuánto es logaritmo de 20. Sale 1,30103. Ah, perfecto, ya. 1,3 por 3,3, que es más o menos 10 tercios, sería 13 entre 3, más o menos 4, algo, más 1, 5, algo. Ya, pues sale, hay que redondear nomás, porque es un número entero de renglones, ¿no? No vas a hacer una tabla de 5,3 renglones, ¿no? Tu tabla que sea de 5 renglones, ¿ya? ¿Está bien? Ya, no interesa si sale 531 o 529, la cosa es que no, esa cantidad de renglones no existe. Lo que existen son 2 renglones, 3 renglones, 4 o 5 renglones, ¿no? Entonces, eso me da una idea de que debo de hacer una tabla de más o menos 5, ¿no? Pero la variedad de datos va desde un mínimo 30 hasta un máximo 80, o sea, hay que establecer un rango de 50 en clases, en 5 clases, ¿no? Cada clase va a tener ancho 50 entre 5 y 10. ¿Entendieron eso? Y ahora yo voy a preguntar, ¿ah? Si la amplitud es 10, ya se ha determinado con la fórmula del logaritmo y todo lo demás. Hay otra fórmula que es raíz cuadrada del número de datos, ¿ah? Para hallar el número de clases, para hallar K, también se usa, a ver si alguien ha estudiado en el colegio de los niños sabios, ahí estudian estadística desde niños. Hay una fórmula que se recomienda que es esta, K igual a raíz de N. ¿La han visto? A ver, busquen ahí en sus hojitas, en su cuaderno del colegio. ¿Esta fórmula la vieron alguna vez? Raíz de N. Entonces raíz de 20, a ver cuánto vale raíz de 20. ¿No es cierto que es 4, algo? Se redondea. 4,47. Ya se redondea a 5 o a 4, ¿no? En este caso, uniendo las dos fórmulas, se escoge un 5, ¿no? Eso solamente para establecer aproximadamente, ¿no? Ya, entonces ya sabemos que son... Sale 10. Ah, ¿Por qué el ancho de clase sale 10? porque R es 50 y K es 5. Sí, 50 entre 5, 10. sí, perdón. Ya, ahora yo pregunto, si ya tienes eso, ¿cuál es tu primer intervalo? ¿De dónde a dónde? ¿Y cuál es tu primera marca de clase? Pregunta para todos, ¿ah? ¿Cuál es el primer intervalo? A ver, anoten en el chat mejor. Muy bien, el primer intervalo es de 30 a 40. ¿Por qué? Porque el mínimo dato es 30 y la amplitud de ese intervalo es 10, o sea, tienes que abarcar 10 unidades Sí, dice 40. partiendo de 30. Luego, el siguiente intervalo va de 40 a 50 y así de 10 en 10, ¿no? Y la marca de clase del primer intervalo es el punto medio, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahí haces de 10 en 10, marcando los límites. El primero límite entre 30 y 40, el segundo intervalo de 40 a 50 y así, ¿no? El punto central de cada intervalo se llama marca de clase. Se nota que están pues acá el 35, el 45, ¿no? Bien.
Esas son las marcas de clase. Bien. Esos son los elementos más importantes que tiene una clasificación de datos, ¿no? ¿Ya? Pero no se ve la tabla. A ver la tablita. No se ve muy clarito esas letras, ¿no? Ya, perdón, voy a clarificarlas. Acá está. No sé qué dice. Ahora sí. Ya parece que ahora se va a ver mejor. Y ahora sí se lee más clarito. Bien, jóvenes, una tabla debe tener de arranque en la primera columna los intervalos, que como ya saben en álgebra, ¿no? Se escribe el primer número y el último número. Puede ser cerrado, abierto, etcétera, ¿no? El intervalo que escogemos es el siguiente, cerrado en 30 y abierto en 40. Porque el 40 uno dice, ¿a qué pertenece el 40? ¿Al primer intervalo o al segundo? Se acepta que pertenece al segundo. ¿Ya? El otro intervalo empieza en 40 y termina antes de 50, o sea que sería desde 40 hasta menor que 50. Y así sucesivamente de 10 en 10. El último sí se cierra, porque ahí ya acaba toda la distribución. Ahora a contar, ¿no? A ver, ¿cuántos de estos números, ustedes tienen buena vista? Ah, no, todavía no. Primero las marcas de clase. Puntos medios, eso es obvio. Profe, ¿qué era la marca de clase? El punto medio de cada intervalo. A ver, ¿cuál es el punto medio 40, entre 30 y 40? 35. Claro. O si no, la fórmula, que es la suma entre dos. Cualquiera de los Ah, dos. ya. O si no, otra fórmula. Al primer número le agregas la mitad de la amplitud. Como la amplitud es 10, la mitad es 5, ¿no? A 30 le sumas 5 y sale 35. Todos los caminos interesantes permiten obtener la marca de clase. Ya, a ver, pregunto yo, ¿cuál es la frecuencia del primer intervalo? ¿Cuántos de estos datos caen entre 30 y 40? Hay 4, creo, profesor, 4. A ver, todos los que comienzan en 3, ¿no? Porque el 40 no se cuenta. 1, 2, 3, 4. Muy bien, 4. Excelente. Ya. En el segundo, todos los que van de 40 hasta 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? ¿Son 7? No, ¿no? A ver cuántos hay en el segundo. Cuenten ustedes. 7. Ya, muy bien. Y en el tercero, muy bien. En el último, no, penúltimo, 1. Y al final ya los que quedan, pues, ¿no? Son 5. Debe cumplirse, si es que han contado bien, que sumando estas frecuencias te debe salir n, o sea, 20. A ver, sumen 11 más 3, 15, no, 14, ¿no? 15, ya, sí, salió 20. Sí, 20. ¿Cómo se construye la última, que es la frecuencia acumulada? Se copia la primera porque ahí todavía no se acumula nada. Luego se suma 4 Y más 7. luego se suma el renglón que viene, ¿no? 4 más 7, 11. Para la Luego siguiente línea sumamos 14. 3, 11 más 3, 14. Luego Para el 15. siguiente 15 Luego y al 20. final ya se cierra.
El último valor acumulado debe coincidir con el total de datos, que es 20, ¿no? Ya. Un gráfico. Entonces, al gráfico se le va a dar el nombre de histograma. Las barras son pegaditas. Acá se van a ver como barras gordas en modo de tridimensional. Y ahí está. El primer intervalo va de 30 a 40, luego de 40 a 50, y miren, sube hasta una altura proporcional a su frecuencia, ¿no? Esta altura es como un 4, la que sigue es como un 7 y así sucesivamente, ¿no? Esas líneas azulitas forman un contorno que parece una montañita, ¿no? ¿Lo ven? Estas líneas no son de adorno, ¿eh? Estas líneas son otro gráfico parecido al polígono, o sea, perdón, parecido al histograma y que se llama polígono. O sea que aquí en esta figura hay dos gráficos, el histograma, que son las cosas rojas, las barras pegadas, y el polígono, que son estas líneas azulitas, ¿no? Que forman como bien una especie de perfil, ¿no? Ya. ¿Preguntas? Hagan preguntas. Profesor, ¿por qué 25 y 85? ¿A qué se...? Ah, estos numeritos rojos. Estos de acá, este numerito, ¿sí? Sí, esos. Ya. A ver, ¿quién quiere responderle a su amiga, a su compañera de clases? ¿Quién ha ido al colegio de los niños genios? ¿Por qué arranca la línea azul, arranca en 25? ¿Por qué? A ver quién aprendió eso en su escuelita. Ya sé que por pandemia sus colegios no han funcionado, pero esto se estudia desde la primaria. A ver. Bueno, como va de 5 en 5. Ya, muy bien. Voy a explicarlo yo de esta manera, miren. El polígono de frecuencia se construye, voy a hacer acá voy a tomar un plumoncito de color, para que se resalte, de color azul. Ya. En cada barra hay un punto medio en la parte superior, ¿no? No sé si se lo ven. ¿Está bien? Punto medio. Estos puntos gordos son los puntos en el centro de la parte de arriba de cada barra. ¿Lo ven? A ver, ¿están viendo o no mis puntos gordos? Ya. Entonces, este es el polígono. Se unen los puntos medios de cada techo de las barras, ¿no? El asunto está, ¿y cómo arranco? ¿Cómo empiezo la primera línea? Fácil. Como la amplitud es 10, arrancas de media amplitud tomada hacia atrás del inicio de la primera barra. O sea, te colocas aquí a 5 unidades, porque es media amplitud, como si hubiera acá una barra invisible y estás tomando el punto medio, ¿no? Y ahí levantas. Y para cerrar, te imaginas que aquí hay una barra invisible de altura 0 y estás tocando su punto medio. Como tiene altura 0, está en el suelo. Media amplitud de 5 unidades. Creo que con eso está aclarada la pregunta de por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué los 25 y el 85? ¿No? ¿Otra pregunta? Me preguntaron para qué sirve el FI. El FI es muy interesante. Por ejemplo, si acá tú quieres hacer un subsidio, a todos los que consumen menos de 50 kilovatios, le vas a cobrar una tarifa preferencial. Entonces, ¿cómo vas a encontrarlos? Fácil. Buscas en el acumulado del segundo renglón, se ve un 11, ¿no? Eso quiere decir que hay 11 que consumen menos de 50. Desde 30 hasta 50 incluye. Entonces, esos 11 te dan, pero dicen, muy poquito. Yo quiero beneficiar a más, entonces avanzas hasta 60, ¿no? Hay 14, según esta distribución en orden, que tiene consumo menor que 60. Entonces, tú ya para eso usas el FI, ¿no? Para saber
hasta dónde llega desde el primer límite hasta donde tú quieras la cantidad de elementos. Profe, Diga, una pregunta, si en los kilowatts por hora aparecieron 40, en el FI tendría que poner ese un... 40 no está en el primero porque eso quiere decir abierto. Ah, ya, entonces no lo tomaría si es que aparecieron 40, lo tomaría en el segundo, ¿no? Sí, el Eso 40 entendí. está en el segundo y no en el Ah, primero. ya, El ya. 40 está cerradito. Este símbolo de corchetes para indicar que es cerrado. Es que estamos en variable continua, ¿no? Ya. Bien, jóvenes, tomen nota de eso. Ya prácticamente con esto estamos cubriendo la parte teórica de este primer paso, primera parte de estadística, ¿no? Estadística descriptiva. Luego vemos la segunda parte de estadística descriptiva, que es los promedios, pero ahora solamente frecuencias. Ya, si no hay más dudas, avanzamos. Falta un gráfico, ¿eh? A ver quién sabe qué gráfico falta. Hemos hecho histograma y polígono de frecuencias. ¿Qué gráfico falta? Circular. No, para esto no se usa circular. A ver quién ha ido al colegio los 3 citas. Allá Alejandra dice ojiva. Muy bien, Alejandra. Ese es el que falta. Muy bien. Ahorita vamos a ver la ojiva. Antes una aplicación, ¿ya? Después ya la ojiva. A ver, resuelvan eso. Dado el siguiente histograma, donde la marca de clase de segundo intervalo. Ahí está, es un problema tipo práctica. No te dan todo, sino que tú tienes que completar con, miren, acá te ponen un puntito 210. Se ve, ¿no? Hagan un esfuerzo por que está con el numerito chiquitito. Acá hay un puntito en el inicio de de esta clase que es 210. Ese 210 separa una clase de la otra. Por ahí te dicen que la marca de clase del segundo intervalo es 160. Segundo intervalo es la barra de mayor altura. Ya con esos únicos datos, calcule el número de familias que ganan menos de 190. A lo que ganan está en el eje horizontal, porque ahí veo soles, ingresos, sería ingreso en soles. ¿Sí? Y acá en el eje vertical están las familias. Porcentaje de familias, H sub I, y lo ves en forma decimal, esto es 60%, esto es 25%. Los decimales los cambias a porcentaje para interpretarlo mejor. Ya, espero mejor que ustedes lo terminen. A ver, hagan un esfuerzo por resolver. A ver, ya tenemos una respuesta de Valeria. Esperemos más respuestas antes de chequear.
Voy a hacer una anotación. Este puntito es el centro o marca de clase del segundo intervalo. Y vale 160. Ya. Y este es un 210. Entonces, aquí hay una amplitud A. Aquí hay otra amplitud. Y aquí no hay más que media amplitud. A medio. Con esa información que tú puedes registrar así gráficamente o mentalmente, ¿no? A medios, más A y más A, todo eso es la separación que hay entre 160 y 210. Puedes plantear una ecuación, ¿no es cierto? Y descubrir el valor de la amplitud. A ver, háganlo, dígame cuánto sale A. A ver quién lo hizo, creo que fue Valeria. Sale 20, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que, para chequearlo nada más, ¿no? Si la amplitud es 20, quiere decir que de el punto 160, que es punto medio, hasta el final hay 10, ¿no? O sea, este punto es 170, más 20, este punto es 190, y más 20, este punto es 210. Perfecto, se cumplió. O sea que la amplitud es 20. Ya, ese es el primer paso de la resolución. ¿Ya? Tal como lo expliqué, acá está graficadito. Desde el primer punto, que es 160, hasta 210, hay 2,5 amplitudes. ¿Bien? Se supone que acá hay un eje horizontal. Profe, el HI, ¿qué era? Y acá hay un eje horizontal así. Ya, no escuché su pregunta. ¿Qué dijo? El HI, ¿qué era? En la gráfica. El H. Ah, es el porcentaje, pues. O sea, conforme vas avanzando, esta barra tiene altura 10, no, 15, ¿no? 15%. O sea que acá está el 15% de los datos. Si llegas a la segunda, acá está el 60% de los datos. Entre estos dos nomás ya hay 75. Todo tiene que dar 100, a ver. Este es 12,5, este es 7,5, sumamos esto, sale 20, 25. Y ya acá tenía 70. Sí, está bien, se cumplió. La suma de las H da 100%. Ya, bueno, pero acá está por si acaso explicado que A vale 20, tal como ya lo había adelantado, haciendo este pequeño gráfico. Ahí está la demostración de por qué la amplitud es 20. Ya, y si la amplitud es 20, quiere decir que lo que me piden es el número de familias que ganan menos de 190. O sea, desde esta marca de 190 para atrás, ¿no? Ya, ahí está, 190. ¿No? Los que ganan de 130 a 150 son el 15%. Lo he sacado de acá nomás, porque esta línea indica 0,15, que significa 15%. La segunda barra contiene 60% de todos los datos. Ahí está. Ya llega hasta 170. ¿No? La tercera, que llega hasta 190, contiene el 12,5%. ¿No? Este 0,125 multiplícalo por 100 y te va a salir 12,5. Ya, hasta ahí los que ganan menos de 190. Lo juntas y es la respuesta. A ver. 15 más 60 son 75 y más 12 sería 87,5%. De todas las familias que son
Acá dice que el total son 80 familias. Entonces, 87,5% de 80 son 70. Muy bien. Más que fórmula, el A medios, le estoy aclarando la duda que tiene la señorita Karime. El A medios es la separación que hay entre una marca de clase y sus extremos, ¿no? Porque la marca de clase está en el centro, pues. Si la clase tiene amplitud A, el centro está a media amplitud, a medios de su límite, ¿no? De su extremo. ¿Ya? Acá lo anoté, ¿no? No se nota muy bien porque es un garabato, pero desde 160 hasta el final hay una distancia de media amplitud. ¿Por qué? Porque este punto es el centro de dicha clase. Y toda ella tiene amplitud A. O sea, desde el punto inicial hasta el punto final de la clase hay una amplitud A. Bien. Si no hay más preguntas, tome nota de esto. Ya. Usen su criterio más que las fórmulas. O sea, en la figura uno ve lo que hay que hacer. No es tan necesario estar pensando en fórmulas. Ya, ahí está todo. Ya, siguiente. Avanzamos. Aplicación 5. A ver. Este con tablas, pero no están totalmente llenadas. Hay que observar, leer los datos y llenar primero la tabla y luego responder a la pregunta. Profesor, ¿dónde está X? Muy buena pregunta. Dice, hay que hallar X, ¿no? Entonces, como ¿Dónde dicen está? los jóvenes modernos, dicen, hay que hallar X. Ya lo hallé, acá está X. ¿Está bien? Hallar X, ya está, hallar, aquí está. No, pero acá hay otra. Pero debería estar en el cuadro, profesor. Ah, no, eso es parte del problema. Debería, pero no. Si te lo ponen ya no sería problema. Cuidado. Si te ponen el X en la tabla ya no habría problema. Profe, las ahí donde ponen es la amplitud, ¿no? No, esta es una A cualquiera, pues, Variable. una incógnita, sí. Ah, ya. La amplitud, ponle W, en inglés, way, creo que es ancho, ¿no? W para la amplitud. Pero ahí se nota, mira, si empiezas acá en 120, después de
1, 2, 3, 4 renglones, ya llegas a 160. ¿De cuánto en cuánto has avanzado? Si has avanzado, se supone, de manera regular, ¿no? Es como averiguar de qué color es el caballo blanco. Ya, mejor no les pregunto más porque están practicando, están resolviendo, ¿no? Empiecen por la amplitud, que no es la A que está ahí, y luego calculen el A que sí se ve que está ahí, ¿no? Una cosa es la amplitud, o pónganle W a la amplitud, o ancho de clase en inglés, W. Esto de acá es amplitud o ancho de clase. Si lo explico ahorita, justo vamos a entorpecer su momento de break que tienen para descansar. Vamos a chequear la hora. Si no hay tiempo para más, vamos a esperar el cambio, el break, para explicar completo ya el problema. Así que esperamos. Ya, por si acaso no es 150, sigan ajustando, sale un poquito, sale diferente. Ya, ahí paramos. Pueden descansar, jóvenes, dentro de unos minutos continuamos.